Trata de hacerle dormir. Ahora sí, continuamos. Y ahora son menos. A ver. 19. Bueno. ¿No les ha hecho frío? Por si acaso a mí me hizo frío. Sí, doctora. Mucho, Doc. Está haciendo frío, ¿no? Sí, Doc. Sí, Doc. Está muy frío. Me he ido a poner mi chompita. Bueno, continuaremos entonces con lo que es, voy compartiendo. Ya son 20, me faltan 9. ¿Dónde se fueron? Gloria no está. Gloria, ¿andas por ahí? No está. Bueno. Compartimos. Entonces, como les decía, el dolor nociceptivo va a ser el que se presenta principalmente en el sistema o en las personas que son sanas. Eso es por un dolor cualquiera. El dolor nociceptivo va a ser también como una consecuencia de la activación del sistema neurofisiológico que va a estar constituido por nociceptores periféricos. Cuando digo nociceptores periféricos, me refiero a lo que está, ¿cómo se llama? Lo que está inervado por los nervios periféricos, ¿ya? También participan las vías centrales de la sensación dolorosa y también la corteza cerebral. En cuanto a la intensidad y la duración de las sensaciones del dolor nociceptivo, van a depender crucialmente de la modulación de las señales de lesión tisular que se van a presentar a lo largo de la vía nociceptiva. Por lo tanto, el dolor nociceptivo se va a deber siempre a la activación de un sistema sensorial. En este sistema sensorial va a tener en cuenta la vía nociceptiva, pero también va a haber una activación que va a estar encargada de la transmisión de esta sensación dolorosa. O sea que en el caso del dolor nociceptivo va a participar bastante las vías de transmisión del dolor que se caracterizan por encontrarse en la periferia. Entonces, si hablamos precisamente de las vías del dolor, vamos a hablar también de lo que son las aferencias. ¿Alguien quería hablar por ahí, chicos? ¿Está todo bien? Bueno,
Cuando hablamos de las aferencias, ¿qué quiere decir aferente? ¿Quién me dice? Que envía una respuesta. Exacto, que van a Es enviar. solo una dirección. Exacto, que generalmente esa dirección hacia dónde va a ser, ¿hacia adentro o hacia afuera? Hacia afuera. Hacia afuera. Entonces, hablamos de las aferencias nociceptivas del sistema nervioso central. ¿Por qué? Porque la emisión, o sea, el dolor va a ir, el impulso, el estímulo va a ir a la corteza cerebral. Y de la corteza cerebral tiene que haber la respuesta. Esa va a ser una aferencia nociceptiva del sistema nervioso central. En este caso, las fibras aferentes de los nociceptores van a estar en los cuerpos celulares, en los ganglios raquídeos. Como vemos en la imagen, tenemos el nociceptor. Ustedes ven, ¿no ve el cursor de mi computadora, chicos? ¿Están viendo? Sí, doc. Doctora, Ok, entonces ese es el nociceptor. Va a tener la fibra nerviosa aferente. Aquí tenemos la conducción hacia de la sustancia gris. Este se supone que es la neurona, la segunda neurona, la que sube hasta los centros superiores. En este caso, vamos a tener la neurona de tercer orden que va a llegar a la corteza cerebral. Esto se va a ubicar en el tálamo. ¿Ya? A ver, estos compañeros que llegan tarde. Bien. La sustancia gris, en este caso, va a estar diferenciada, ya hemos dicho, en 10 láminas. Para este caso, estas 10 láminas van a estar ubicadas en las capas de Rexet. En las aferencias nociceptivas vamos a tener las fibras A, beta, A, alfa y las A, gamma, que son cutáneas y terminan fundamentalmente en la primera y en la segunda, en la primera y en la quinta lámina, y las fibras de tipo C van a terminar en la segunda lámina, específicamente en la sustancia gelatinosa. Luego vamos a tener a las vías ascendentes, ¿ya? En este caso, las vías ascendentes van a estar conformadas por fascículos ascendentes que se van a definir como el fascículo espinotalámico. A ver, en esta diapositiva tenemos ¿cómo se llama? Los fascículos ascendentes, el espino talámico, el espino reticular, vamos a tener el espino mesencefálico y también vamos a tener la presencia de las fibras, todas estas que van a llegar a las neuronas de la primera lámina en la sustancia gris. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el estímulo, en este caso, voy a mover esto de aquí, que no me deja ver la diapositiva, a ustedes también. En este caso, va a depender de la fuerza o de la intensidad del estímulo para que se activen receptores sensoriales que están en contacto con el mismo estímulo. Esta activación de los receptores sensoriales más los receptores sensoriales de otras unidades sensitivas van a viajar hasta a través de las fibras sensoriales que están activadas y estas van a llegar al cerebro. En el cerebro se va a interpretar, como les he mencionado varias veces, se va a interpretar la intensidad del estímulo para dar una respuesta. Entonces, tenemos aquí arriba. Tenemos los campos
de convergencia perceptivos. Estos van a trabajar o van a estar en relación con las neuronas sensitivas primarias o las neuronas de primer orden, que son importantes. Y estas a su vez van a estar en contacto o hacer una sinapsis con las neuronas sensitivas de segundo orden. Esto es a nivel de la sustancia gris. Entonces, a través de la sustancia gris, por una de las vías, como les he dicho, espinotalámicas, las vías córticoespinales, van a llegar hasta la corteza del cerebro para que éstas nos den una respuesta. Ahí estamos, chicos. ¿Tienen alguna pregunta? Doc, no sé si puede volver a repetir, por favor. ¿Desde dónde quieres que repita? De esa diapositiva, por favor, Doc. No, de esa nomás. Todo, desde el principio hasta ahora, dime. No, Doc, de la convergencia de campos perceptivos, por favor, Doc. Ya, entonces, a ver, esta parte de aquí de las letras, eso hemos entendido bien. Esta convergencia de campos receptivos va a estar conformado, ahí dice, ¿no? Por 3 neuronas sensitivas primarias. Estas 3 neuronas se van a estar siempre juntas, están superpuestas. Estas van a estar conformadas también por las neuronas sensitivas primarias o las neuronas de primer orden. Estas neuronas de primer orden hacen sinapsis o convergen con una neurona sensitiva secundaria o de segundo orden a nivel de la sustancia gris. Y a este nivel, en la sustancia gris, hace conexión por una de las vías, como les he explicado, puede ser la vía córtico-espinal, puede ser la vía espinotalámica, la espinoreticular, la que se llama espinomesencefálica, y van a llegar hasta los centros superiores, básicamente, si ponemos esta otra diapositiva, a la corteza cerebral, hasta llegar al tálamo o a la neurona de tercer orden. Es aquí entonces donde se va a procesar la información para dar una respuesta. O sea que es a este nivel donde el cerebro va a interpretar este estímulo y va a dar una mayor o menor intensidad a la respuesta. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Doc. Gracias. Eso. Muy bien. Bien. En este interín, en esto que trabaja el impulso, las vías y demás, va a haber mucha participación de las láminas que se encuentran en la sustancia gris. Ya les decía, la lámina 1, la lámina 5, la lámina 2, que están en la sustancia gris, ¿no es cierto? Ahora, si hablamos específicamente de las vías como tal, vamos a tener otra de las vías, otro de los mecanismos que va a ser el mecanismo tálamo cortical, que incluye a la sensación del dolor con 2 componentes. Un componente discriminativo sensorial y otro componente afectivo. El componente discriminativo sensorial va a estar integrado por el complejo ventrobasal del tálamo y esto a nivel de la corteza somatosensorial junto con las áreas visuales, auditivas y de aprendizaje y memoria. Y el componente afectivo va a estar localizado en los núcleos talámicos mediales y en las zonas de la corteza que van a incluir a las regiones prefrontales. Entonces, si se dan cuenta, cualquier tipo de dolor que vayamos a experimentar, dolor crónico, dolor agudo, el dolor visceral, el dolor nociceptivo, el dolor neuropático, todos los otros dolores, van a ir todos
de una forma u otra, van a llegar hasta la corteza cerebral, donde este estímulo se va a interpretar, se va a traducir y va a tener una respuesta. Si hablamos de la vía inconsciente, como su nombre dice, ¿qué quiere decir inconsciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué quiere decir inconsciente? A ver, chicos, creo que está, o no estoy con el micrófono activado. Ah, estoy. ¿Nadie? Bueno, esta vía inconsciente, Doctora, sí, perdón, quería comentar. Del inconsciente es lo que hacemos, o sea, cuando se realiza una actividad o se realiza una función sin darse cuenta, o sea, que no es voluntario realizarlo, ¿verdad? exacto, así es como tú dices, es involuntario. O sea, lo hacemos o tal vez de forma automática o tal vez porque está grabado en nuestra psique, ¿no es cierto? Entonces, las vías de la sensibilidad inconsciente, como su nombre dice, nosotros no tenemos control sobre estas. Estas vías van a estar supeditadas o a merced de las vías centrales o las vías medulares. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, en el caso del dolor visceral, para que me entiendan mejor, cuando nos duele uno de los órganos, ¿nosotros provocamos el dolor? No, doc. No, ¿verdad? Entonces, eso se llama parte de una vía inconsciente. En este caso, en el caso de los dolores viscerales, se presentan a raíz o a consecuencia de, o sea, como una manifestación secundaria. Entonces, las vías inconscientes, por lo general, van a tener solamente dos neuronas, la primera y la segunda neurona. Ya es la tercera neurona que es en la región talámica, no estaría, digamos, presente en este tipo de dolor. ¿Ya? A ver. Compartamos. Cuando tenemos el dolor, el daño en el sistema, en el órgano, vamos a tener solamente esta vía de la primera neurona que va a llegar a la médula, sustancia gris, segunda neurona, y va a ascender. En este caso, no asciende hasta los centros superiores como la corteza cerebral, sino se va a ir directamente al cerebelo. ¿Ya? Entonces, no existe la conexión de la tercera neurona. La tercera neurona se ubica a nivel del tálamo. ¿Hasta ahí estamos? Sí, doc. Ay, Sí, qué doc. bueno. Entonces, eso quiere decir que me están entendiendo. ¿Me están entendiendo? Antes de que llueva y se corte otra vez. Sí, doc. Ya. Una vez que ha llegado o ha viajado el estímulo, como les decía, tiene que haber una respuesta. En este caso vamos a hablar de las vías descendentes. Las vías descendentes van a estar dadas por las estructuras centrales y van a viajar o van a tener, van a formar parte de esta vía descendente
la zona periacueductal o la zona del rafe vulvar. Estas zonas van a estar ricas en los receptores morfínicos. ¿Qué quiere decir morfínico? Es de esa sustancia como la morfina, que es la que va a provocar la analgesia. En este caso, sin alteración motora. Puede ser a través de una vía inhibitoria descendente, puede ser a través del fascículo dorsolateral, pero en ambos casos lo que se va a producir va a ser una analgesia, ¿no? Como una respuesta de analgesia. No se olviden que tanto en la participación de llevar el estímulo a los centros superiores como la respuesta, van a participar los NT. ¿Quiénes son los NT? Neurotransmisores, doctora. Perfecto, los neurotransmisores, muy bien. Entonces va a ocurrir una suerte de modulación y el control del dolor. En esta modulación y control del dolor, van a creer que ahora sí, mi mouse se pierde de rato en rato y cuando se apague la cámara, ustedes me ven, ¿no ven? Yo no veo la cámara. Se me corta. Ya. Cuando llegan los impulsos dolorosos, va a ocurrir una suerte de modulación y control del dolor. Entonces, el dolor se va a iniciar a través de la activación de receptores periféricos, ¿no es cierto? Que van a estar producidos o van a estar activados directamente por el daño, por el trauma, o van a estar estimulados por los procesos inflamatorios, los infecciosos, etcétera, por todo eso, ¿no es cierto? Todo esto puede estimular directamente los, ¿qué se llama? La sensibilización de los receptores. Entonces, por ejemplo, en el fenómeno inflamatorio va a incluir la liberación de sustancias como la histamina, la serotonina, la prostaglandina y la bradiquinina, que participan en... ¿Puede volver a repetir, por favor? Desde histamina. Histamina, serotonina, prostaglandina, bradiquinina. Gracias. Ya. Todas estas van a producir un aumento del potasio extracelular y van a producir el aumento de los iones de hidrógeno que van a facilitar el dolor. Entonces, la sustancia T se va a armar y va a sintetizar un cotransmisor en la neurona periférica. Este cotransmisor en esta neurona va a tener una función importante a nivel medular. Entonces, esto va a facilitar la transmisión nerviosa o incluso va a provocar una vasodilatación aumentando la permeabilidad capilar, ¿ya? Entonces, va a depender del tipo de estímulo para que se pueda producir un control del dolor. A nivel periférico, podemos intentar modificar el dolor en diferentes niveles. ¿Cuáles van a ser? Primero, en la región de la herida, con la infiltración de anestésicos locales, ¿no es cierto? Lo que nos ponen en ese momento, tal vez una vía intravenosa, ¿qué se llama? Los analgésicos sublinguales, etcétera, ¿no es cierto? Con el objetivo de mejorar los receptores morfínicos a nivel periférico. Ese es uno. Otro nivel va a ser los AINES. ¿Quién sabe qué son los AINES?
¿Saben? Doc, ¿serían los antiinflamatorios no esteroideos? Exacto, los antiinflamatorios no esteroideos. Estos van a actuar también a nivel periférico y cuando existe un mecanismo central. El otro nivel en el que se puede modificar el dolor va a ser a nivel del bloqueo de un nervio periférico. Es lo que se conoce como su nombre indica, como bloqueo. Este bloqueo se realiza con anestésicos locales o por la destrucción que impide la transmisión de los impulsos hacia la médula espinal. En cualquiera de estos casos se trata de disminuir el dolor antes de que llegue a la médula espinal y suba a centros superiores, pero de una forma u otra sabemos que existe la presencia del dolor. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, entonces continuamos con una teoría que es importante, especialmente que se maneja en fisioterapia, que es la teoría de Melzack y Wall, o la teoría de la puerta de entrada, o control de puerta. Esta teoría es la que enfatiza el hecho de la percepción de la sensación dolorosa. No solamente va a depender de la estimulación periférica, sino también de la transmisión, de la modulación medular y de la modulación central. Entonces, en esta teoría se va a formular el hecho de que existen varias drogas y técnicas analgésicas para el control del dolor. Es así que en fisioterapia se usa esto con la estimulación eléctrica transcutánea, lo que comúnmente conocemos como TENS, ¿ya? Entonces, en esta estimulación eléctrica transcutánea, se va a basar el hecho de que todas las fibras nerviosas que son aferentes van a tener la capacidad de influenciar otros impulsos aferentes, principalmente los que son de inhibición presináptica. Entonces van a estimular un nervio mixto, o sea, un nervio que sea sensitivo y un nervio, bueno, sensitivo motor. Esto con los impulsos que son eléctricos, pero que no son dolorosos. En este caso, las fibras van a responder las primeras, las que son de mayor diámetro, y luego se van a sumar las siguientes. Van a existir descargas a nivel medular que van a ser capaces de inhibir la transmisión cefálica de los impulsos nociceptivos. ¿Ya? Hasta aquí, chicos, ¿estamos todo bien? Sí, Doc, todo bien. Ya. Y para terminar, ya les pongo esta diapositiva donde dice que el enemigo más temible del hombre no va a ser la muerte, sino el dolor. ¿Por qué les pongo esto? Porque todos, sin hacer ninguna diferencia, todos hemos atravesado por un episodio de dolor. Unos más fuertes que otros, unos de acuerdo a nuestro nivel de tolerancia, es más fuerte o más leve. ¿Ya? Hasta aquí estamos. ¿Alguna pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. No, Doc, todo bien, todo claro. Todo claro. Claro como el agua que está goteando. De arriba a abajo. Ya. Les voy a dejar, o ya les he dejado, si no me equivoco, la actividad, la tarea, porque
Hoy están haciendo auditoría. Entonces, lo que tienen que hacer es elegir un dibujo, ya saben, y hacerlo en el cuaderno. Cualquiera de los dibujos de estos temas que hemos tocado. Y hacerlo al dibujo, eso, si no me equivoco, está programado hasta el día lunes. ¿Ya? Y vamos preparando, nos vamos poniendo al día, porque ya se va a aproximar nuestro examen. ¿Ya? Por un lado. Por otro lado, quiero recalcarles y solicitarles, Gloria, ¿estás por ahí? Sí, doctora, aquí estoy. Aquí estás, que te me pierdes. Todos tienen no tienen sus fotitos. Ya. Acabo de admitir a 2 de sus compañeras, faltando 10 minutos a que termine, o 8 minutos a que termine nuestra clase. Quiero pedirles muy respetuosamente, chicos, por favor, que la primera reunión del Zoom que instauramos para cada clase, yo siempre voy a esperar entre 5 a 10 minutos para que ingresen. Pero a la segunda reunión ya no voy a dar esa tolerancia, automáticamente tengo que ingresar. Doctora, yo entré a la segunda reunión, pero mi internet se cortó y entonces ya no pude ingresar de nuevo. Ya, por eso mismo. Entonces, así como me ha sucedido la clase pasada que ya se me ha cortado, se me ha bajado la señal del Wi-Fi y demás, puede suceder que se les corta, que el crédito, etcétera, etcétera. Entonces, comuníquense con Gloria para que ella me diga, para que les admita, porque mientras yo estoy hablando, les estoy explicando, no siempre puedo ver quiénes están en la sala de espera. Pero, por ejemplo, si de pronto, a ver, voy a tomar como ejemplo a Daniel, se le ocurre que se cayó de la cama, ay, tengo clases, faltando 15 minutos que termine la clase, obviamente que no voy a admitir. No lo voy a admitir en la reunión. Ya, por favor, chicos, consideraremos eso. Y algún momento voy a llamar lista, otro momento no voy a llamar lista, pero ya tengo la captura de los que asisten. Entonces, yo les pido que por favor ingresen desde sus dispositivos. Hay personas que están entrando con dispositivos, bueno, deben ser prestados y demás. Entonces, me van a aclarar para cuando yo ponga los nombres en la lista, no les pongo una falta, porque nos van a controlar las listas también de asistencia para evitar reclamos posteriores. Ya, no sé si todos están desde sus dispositivos o tienen sus nombres o están desde otros para que pueda considerar. Bueno, como quien dice, el que calla otorga, ¿no es cierto? Supongo que están todos. ¿O me equivoco? Bueno. Ya, chicos, entonces les he dejado la tarea y les he dejado un PDF de lectura para referencia de este tema. El día martes continuamos con nuestro contenido y cualquier duda, cualquier aclaración que tengan a través de Gloria, por favor, hacen llegar. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí, doc, estamos de acuerdo. Sí, doc. Está bien, doctora. Perfecto. Bien, chicos. Nos vemos entonces el día martes. Tengan buen descanso, buen fin de semana. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias, doc. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego. Buen fin de semana, doctora. Hasta luego. Luego, doctora. Hasta luego, doctora. Chao, hasta luego.